Dígame usted, ¿vale la pena estudiar 5 años para terminar su carrera y ganar 15,000 pesos? ¿Tienen una idea de cuántas personas ganan arriba de 15,000 pesos? El 6%. ¿Vale la pena concluir una carrera universitaria después de 5 años para recibir un salario de 15, 18 mil pesos? No lo sé. Yo me encuentro a muchos jóvenes y frecuentemente me preguntan, oye, ¿vale la pena cursar una carrera universitaria hoy en día? La respuesta es, piénseselo bien. Si la sociedad, los recursos, la tecnología, la economía han venido evolucionando, la universidad tiene necesariamente que ajustarse. En el pasado, un título universitario solía ser suficiente. Mi generación lo ostentaba y lo colgábamos en casa muy bonito, el título universitario. Hoy día no es suficiente por muchas razones, porque no es una garantía de que usted tiene la competencia para operar en el mundo real. Soy Jorge González, soy un académico de 35 años de experiencia, imaginen nomás. Pero ahora, en este periodo de mi vida, he decidido compartir con ustedes algunas de mis ideas que a lo largo de estos años, de este tiempo de pensar, experimentar e incluso hasta fracasar, creo que la vida me lleva a un punto en el que tengo interés de compartir con ustedes algunas ideas. Y la primera tiene que ver con la obra que recientemente he creado, que se llama Graduarlos no es suficiente. Un desafío importante. Y empiezo diciendo en el libro, oiga, no, pero graduarlos no es suficiente porque toda la universidad está enfrentando hoy en día a graves riesgos. Y graves riesgos porque, como lo digo en la obra, los aspectos relacionados con las decisiones de los jóvenes han cambiado. Mire ustedes, ha evolucionado, ¿qué les diría? La tecnología y nos presenta un grave desafío, sí. Pero también han evolucionado valores entre los empleadores y los mismos jóvenes, entre la misma familia. Observe usted cómo si va a la iglesia se va a encontrar que hay prácticamente solo personas de canas, solo viejos, y se va a encontrar que esto presenta para las organizaciones desafíos. ¿Por qué no acuden los jóvenes a estos sitios? Bueno, pues sencillamente porque tienen valores, una estructura diferente. Se va a encontrar que inclusive hoy en día tenemos conflictos entre las mismas familias por ejemplo, preferencias políticas, y ya no digamos preferencias en el tema de lo sexual. Es decir, prácticamente todos los sistemas en torno a una universidad, a una persona, han evolucionado, han cambiado. Podría decir que están incluso muchos de ellos en entropía. Entropía como ese fenómeno que hace que los sistemas en el corto plazo tienden a autodestruirse. Tienden a autodestruirse si piensen tan solo en, por ejemplo, la forma de organizar la producción de alimentos, la forma de convivencia en una ciudad. No me digan que les encanta pasar en el autobús o en el carro 40 minutos, hora y 30 para desplazarse a cualquier sitio. Observe cómo entonces las sociedades construimos ciudades que luego, a fin de cuentas, resultan insuficientes para transportarnos, para tener una vida sana, para tener una vida, pues, como quisiéramos disfrutarla. Así las universidades viven en todos estos sistemas en torno y les han hecho cambios significativos. La economía, dígame usted, ¿vale la pena estudiar 5 años para terminar su carrera y ganar 15,000 pesos? ¿Tienen una idea de cuántas personas ganan arriba de 15,000 pesos? El 6%. ¿Vale la pena concluir una carrera universitaria después de 5 años para recibir un salario de 15, 18 mil pesos? No lo sé. Yo me encuentro a muchos jóvenes y frecuentemente me preguntan, oye, ¿vale la pena cursar una carrera universitaria hoy en día? La respuesta es, piénseselo bien. Van a ser los 5 años más importantes de su vida y tiene que emplearlos bien. Tiene entonces que pensar qué tipo de universidad, qué tipo de formato, qué tipo de aprendizaje es el que usted va a recibir y qué competencias son las que podría desarrollar para saber si finalmente el mercado de trabajo requiere eso, lo valora, lo paga. Basado en eso, podría entonces configurarse una decisión. Pero déjeme decirle, sí que están enfrentando graves riesgos las universidades y seguramente, especialmente aquellas que tienen la formación tradicional,
es decir, el Magister Dixi, el maestro que agarra el pizarrón y se pone a dar la clase y habla como yo lo estoy haciendo ahora, seguramente a los 3 o 4 minutos tendrá a los alumnos durmiendo. Cero atención, y cero atención porque son generaciones que ya piensan diferente, que ya tienen formas de acceder a la información completamente diferentes a lo que nosotros, sus profesores, lo tuvimos en su momento. Así entonces, si la sociedad, los recursos, la tecnología, la economía han venido evolucionando, la universidad tiene necesariamente que ajustarse, tiene que cambiar, tiene que reedificar sus valores, tiene que reconstruir sus modelos educativos, y los profesores tendremos que evolucionar también para poder estar acorde a lo que las necesidades del medio ambiente nos indica. Ahora bien, ¿qué podría decirle a un estudiante que se va a graduar en el 2030? Yo tomé mis notas y ¿qué le podría decir? Elige bien cómo gastas esta etapa de la vida, lo decía hace un momento. Porque seguramente las empresas ya no valoran solo el aprendizaje teórico. Bueno, es importante, sí, por supuesto. Sin embargo, si algo he aprendido, necesariamente debo de encontrar el mecanismo de ponerlo en práctica. No podría, como en el pasado, hacer que la organización en la que me contrato se tome el tiempo, la molestia para reeducarme. Porque eso nos decían algunos de los empleadores a los profesores. Mira, salen bien preparados de la escuela. Sin embargo, de veras que tengo que reeducarlos, tengo que reentrenarlos para que puedan operar las cosas que típicamente hacemos acá. Deben de aprender a resolver problemas. Así entonces, pese a que tenemos dificultad para, por ejemplo, concentrarnos, los estudiantes, tenemos dificultad para comunicarnos con los profesores, seguramente tendremos que articular un modelo que permita vincular a estos jóvenes con la experiencia de los profesores, que seguramente sí la tienen. Pero ¿cómo construir esos puentes? Bueno, para ello hemos empezado a crear un programa de capacitación para profesores que mira a 3 grandes características, a 3 grandes vertientes. La primera, necesitamos reestructurar el diseño instruccional. El diseño instruccional, reestructurarlo, sí. Punto número 1, debo de pensar en qué se requiere en el mercado de trabajo para poder accionar y tener éxito. Punto número 2, entonces podría diseñar las competencias que se requiere poseer para poder ser empleable, para poder ser útil en la vida y en el mercado laboral. Y punto número 3, entonces tendré que pensar en el contenido y la articulación de la metodología. A esto se le llama diseño inverso. Tenemos entonces los profesores que pensar la cátedra de manera diferente. Tenemos que pensarlo al revés, es decir, pensarlo en con qué quiero que terminen los estudiantes, y luego de ello elegiré la metodología y el contenido para lograr eso que tienen que saber operar en el mundo real. Entonces, ¿cómo elegir bien la institución educativa y el esfuerzo que yo debo de realizar pensando en lo que está sucediendo hoy en día? Mire, en el pasado un título universitario solía ser suficiente. Mi generación lo ostentaba y lo colgábamos en casa muy bonito, el título universitario. Hoy día no es suficiente por muchas razones, porque no es una garantía de que usted tiene la competencia para operar en el mundo real. Probablemente tenga el conocimiento. Bueno, y eso si sus profesores se preocuparon por estar en la frontera del conocimiento. Si se encuentra con otro profesor al estilo de Jorge González, que repite lo que aprendió y lo ha repetido durante 25 años, créame que lo que ha aprendido no le va a servir para nada. Entonces, por supuesto, el título universitario es útil, pero insuficiente. Estoy convencido de que le pondrán pruebas mucho más complejas que tienen que ver con qué sabe usted hacer, qué tipo de problemas sabe resolver, no solamente cuánto sacaba de calificación en sus exámenes. Por ejemplo, también fíjese en 2 o 3 cositas: el nivel de especialización o sobreespecialización que podría tener en la universidad y que luego le impide o le permite tener mayor o menor flexibilidad
para, por ejemplo, adecuarse a entornos cambiantes. Yo sí creo que un estudiante que se va a graduar en el 2030 va a enfrentar un mundo súper complejo, como lo llaman hoy en día muchos autores, un mundo volátil, incierto, cambiante y ambiguo, el VUCA, el modelo tradicional. Bueno, si usted eligió una carrera súper especializante, créame que tendrá problemas si no es capaz de reinventarse frecuentemente para enfrentar los desafíos que ahora ni siquiera somos capaces de verlos. Entonces, cuidado con la elección que usted toma y la actitud que usted tiene al ingresar a una universidad. Graduarle no será suficiente. Bueno, habría que decir también que, por ejemplo, en el pasado, no todas las profesiones requerían de un dominio tecnológico avanzado. En el presente y más en el futuro, creo que todas las organizaciones, todas las personas que finalmente tienen una posición profesional requieren de un dominio tecnológico avanzado. Y no digamos solamente del uso de la Internet, el uso de las bases de datos, de la analítica de datos, pero también de la inteligencia artificial, pero también de poder utilizarlo inteligentemente. Vaya, no es solamente hacer las preguntas, sino también comprender el contexto en el que por ejemplo, un recurso al estilo del ChatGPT nos ofrece como alternativas que a veces útiles para un examen. Verifique cómo el ChatGPT 4, por ejemplo, tiene mejores puntajes que muchos de nosotros en exámenes altamente complejos. Bueno, eso ayuda mucho. Eso va a reemplazar mucho de nuestro trabajo intelectual que típicamente hacíamos. Pero las organizaciones nos van a buscar por la capacidad, por el razonamiento crítico que somos capaces de emplear y poner en operación con información que ya no solo está en los libros, como en la generación en la que yo tenía, en la que yo viví, lo estaba. Hoy en día está en múltiples recursos. Es prácticamente un commodity que se puede consultar por múltiples recursos. Entonces, el secreto de la universidad no está solamente en enseñar contenido, sino también en desarrollar la capacidad para analizarlo, comprenderlo, utilizarlo, reestructurarlo, ordenarlo en la búsqueda de soluciones. Para eso sí que serán importantes las universidades. Elija bien. Entonces, si está a punto de decidir ingresar a una universidad y graduarse en el 2030. ¿Qué más podría decir? Bueno, asegúrese de que obtendrá experiencias de diversa índole, pero prácticas. Es decir, esa capacidad de conectar el conocimiento conceptual, vaya, que la redundancia, pero también que adquiere un cierto procedimental, un cierto conocimiento procedimental. Es decir, lo voy a poner muy simple. Bueno, sí, ya conozco cómo se usa el Excel y que sé que cada casillero es factible hacer allí operaciones. Sí, pues, pero ¿cómo lo utilizo, por ejemplo, para construir información relevante? ¿Cómo para hacer una tabla dinámica que me permita, por ejemplo, analizar información y luego emplearla para tomar decisiones? Bueno, conocimiento conceptual y procedimental muy útil, pero también estoy seguro que le va a exigir la organización para la que trabaje un cierto conocimiento actitudinal. Es decir, usted es capaz de transformar y manipular esta información para presentar y maquillar algo que conduzca inadecuadamente el comportamiento de compra, por ejemplo, de un consumidor. La respuesta es, si sí lo sabe hacer, bueno, vigílelo, porque seguramente también en la organización en la que usted se vaya a ubicar, evalúen su comportamiento ético, su comportamiento profesional frente a situaciones de, por ejemplo, desafío relacionado con elecciones. Cuando digo elecciones, con toma de decisiones, con el uso de la información. Así que no es solamente saber, sino hay que saber cómo utilizar el conocimiento y tener la actitud para emplearlo adecuadamente. Así entonces, fíjese que es muy útil la vida universitaria, sí. Por supuesto que es muy útil, pero también es muy útil la actitud de nosotros como estudiantes y profesores frente a ese momento educativo que constituye el salón de clases. Vigile que no sea entonces una institución sumamente tradicional, porque le puedo garantizar
que habrá muchas otras formas de demostrar su competencia profesional en el mercado de trabajo. Una de ellas podría ser ostentar un título universitario, pero fíjese que una de ellas, no la única. Así entonces, podría decir que los empleadores ya no valoran solamente el conocimiento teórico que generamos en las universidades. Seguramente habrá que desarrollar en las universidades experiencias extracurriculares que permitan formar con esas características a los estudiantes. Bueno, déjenme pasar o compartir con ustedes algunas preguntas, observaciones que yo mismo tengo. Preguntas que me hacen con frecuencia, dado que mi actividad es la consultoría de instituciones educativas, y tengo un montón de preguntas que están relacionadas con qué es lo que ha generado esta complicación para poder generar un modelo educativo eficaz. Mire, podría decir, por visitas que hago con frecuencia a diferentes universidades, que hay una diferencia importante entre profesores y estudiantes. Es decir, el profesor 40, 50 años, baby boomer, por ejemplo, con un estudiante que, bueno, los que están ahora probablemente ¿qué será? Que han nacido después del 2010 o algo por ahí, esta generación alfa, pues estos son muchachos que nacieron con un celular en mano, que aprendieron con la tecnología de información, que son lo que se le llama nativos digitales. Y de repente, estos hábitos que teníamos los profesores de sentarnos plácidamente a leer un libro, que gozábamos de la lectura en profundidad, estos jóvenes piensan y actúan diferentes. Muchos de ellos no pueden concentrarse por más allá de 10 a 20 segundos. Y entonces, teniendo un profesor que habla y habla con un estudiante que está acostumbrado a gozar de la inmediatez, de beneficiarse del podcast corto, del contenido encapsulado y de la búsqueda de aplicaciones inmediatas, pues créame que se da una desconexión. Así entonces, lo primero que tendríamos que hacer los profesores es entender, comprender las características de las nuevas generaciones, adecuar nuestra cátedra para poder vincularnos, para poder tener una forma de interlocución en el aula y producir esos aprendizajes significativos. Es decir, ese aprendizaje que no es solamente para el examen, sino el aprendizaje que permite mantener, ¿cómo decirlo?, la posibilidad de explicarle a otro compañerito qué significa el cálculo diferencial y para qué utilizarlo. ¿Qué sucede cuando usted obtiene la primera derivada de la ecuación de, por ejemplo, de utilidades? Que son cosas bien valiosas, pero que si el estudiante con trabajo lo aprendió y lo memorizó, pero con suma dificultad es capaz de emplearlo en una situación cotidiana, pues con seguridad podría decirle que las competencias profesionales no las ha desarrollado. No tiene la posibilidad entonces de ser contratado porque no tiene la posibilidad de conectar lo que sabe con las necesidades de las organizaciones que le han contratado. Vaya, desconoce hasta lo que ignora. Y seguramente esto será un problema para lograr que nuestros estudiantes en las aulas se muevan de ese aprendizaje superficial, momentáneo, a la búsqueda de ese aprendizaje profundo, especialmente teniendo tal diferencia en nuestras conductas, en nuestras formas de aprender, en las formas de interactuar y de comunicarnos entre unos y otros. Hay un cambio radical en los jóvenes estudiantes hoy en día. Ojalá y podamos los profesores ir entendiendo estas características y transformándonos. Ahora bien, en un conversatorio con profesores recientemente, una buena parte de ellos, que oscilaba entre los 40 y 50 años, me decía: Jorge, ¿y por qué tendría que modernizar mi forma de enseñanza? Soy un profesor universitario, son ellos los que están equivocados. Es decir, yo ya pasé por esas etapas que ellos vivieron y sé que si no dedican horas al estudio, no desarrollarán esas capacidades que necesitan.
Sé que necesitan leer y ya no tienen el deseo, el gusto, la paciencia para leer. Bueno, ¿por qué debería de modernizar mi práctica docente? Pues sencillamente para lograr su propósito. Yo estoy convencido de que la mayor parte de nosotros como profesores tenemos una gran vocación, pero ha habido tal transformación en el mundo educativo que necesitamos adecuarnos, transformarnos, reinventarnos para poder tener al menos el impacto mínimo deseado, al menos el impacto que ellos, los estudiantes, esperan que se genere en sus propias vidas para poder verse beneficiados de esa estancia en la universidad. Sí, es indispensable, no es opción, es sí o sí me transformo. Déjeme decirle, hoy en día tengo por lo menos 3 universidades que sé que están en venta. Oiga, ¿por qué están en venta? Déjeme decirle, una de ellas tiene apenas 16 alumnos, otra tiene 80. ¿Por qué pasó eso? Mire, seguramente la explicación que recibimos es por la pandemia. Muchos de ellos descubrieron que no estaban seguros que tenía valor seguir acudiendo a la universidad, o que necesitaban trabajar para poder sobrevivir. Y entonces resulta que la pandemia, al alejarlos, les hace también reflexionar que, inclusive sus calificaciones fueron muy buenas porque las estaba recibiendo en línea y entonces no había evidencia de que siquiera estaba presente en la clase. Sin embargo, luego la universidad necesitaba movilizar a los estudiantes y resulta que pasaron. Pero tenemos un rezago importantísimo en las capacidades profesionales de nuestros estudiantes. Sin embargo, llegaron al punto de graduarse. ¿Debería de modernizarse? Sí, por supuesto. Debería de transformar la forma en la que conecta usted, profesor, el problema real que se vive en las organizaciones, en la vida, en la sociedad, y el contenido teórico que puede ser útil para resolver esa problemática. Eso no se da en automático. Ese es un proceso que seguramente usted en su campo profesional pudo desarrollar, pero en los jóvenes podría darse no de manera natural. Es decir, es indispensable desarrollar metodologías activas que permitan al estudiante, por ejemplo, problematizar, para que a partir del problema identificar el contenido teórico, conceptual que podría ser de utilidad y cómo operarlo para poder ofrecer soluciones. Eso sí que tiene valor en la vida. Ahora bien, lo interesante del caso es que el conocimiento surgió para eso. Déjeme explicar un poco. Desarrollamos conocimiento para resolver problemas, no para enseñar a alumnos. A ver, me explico con un poco más de detalle. Desarrollamos conocimiento de cómo cualquier cosa, veamos, por ejemplo, cómo hacer que el agua sea realmente pura y potable. Para eso se desarrolló el conocimiento en la industria química. Se convirtió finalmente en una clase en la universidad que nos permite desarrollar los símbolos, las valencias, en la química, sí pero no se aprende para memorizarlo. Es la primera fase, es fundamental, pero una vez que está memorizado es que puedo encontrar el mecanismo de utilización práctica. Eso sí que tiene sentido para la existencia humana. Y le retengo aquí un poco. Le comento esto porque en gran parte de las universidades, hace unas semanas estábamos con un grupo de investigadores y decíamos, es muy importante para el ranking en las universidades posicionarnos con producción científica, publicar en el cuartil 1 y cuartil 2 de las grandes revistas. Está muy bien. Solo que de repente uno de los colegas levantó la mano y, siendo un experto en dirección de empresa familiar, dijo, y se lo pongo para que lo reconsidere, mire, si quiere tome el último paper que se ha escrito en dirección de empresa familiar, entrégueselo a un empresario. Primero, no creo que lo pueda entender. Segundo, creo que si le entiende, no le sirve para nada. Hemos pulverizado, atomizado el conocimiento científico y hemos buscado que otros 5 o 7
científicos en el resto del mundo nos lean y hagan lo que le decimos la citación de nuestro paper, de nuestro reporte de investigación científica, y eso tiene valor en la acreditación y en la vida universitaria, pero no necesariamente tiene valor en la vida profesional, en la vida real de las personas. El conocimiento lo creamos para resolver problemas. Entonces es indispensable regresar a conectar el problema con el conocimiento, seleccionar aquel conocimiento que tiene utilidad y enseñar al estudiante a poder transferirlo a situaciones prácticas. Por eso habría que modificar la práctica docente. Habría que modificar para atraer siquiera la atención. Mire, me invitaron a visitar una universidad hace unos días y debería de ver el grado de atención que tienen los profesores. Bueno, mejor dicho, los estudiantes sobre esos profesores. Créame que solamente algunos pocos alumnos estaban primero escuchando respetuosamente. Pero escuchar es una cosa, la otra, que todavía va un poco más allá, es asimilando, comprendiendo y encontrando cómo esto me es de utilidad. No solo para pasar el examen, sino para hacer eficiente estos 5 años que decidí invertirlos en la universidad para garantizarme a mí mismo, en principio, un mejor futuro. Y entonces, ¿por qué modernizar mi cátedra? Déjeme decirle, si le sigo con esas descripciones de mis visitas a la universidad, curiosamente era una fila de estudiantes que solamente podían girar la silla para un lado y para otro. La mesa era una fila larga en donde cabrían 6 o 7, como un auditorio. Explíqueme cómo entonces solo a partir de la escucha puede un estudiante transformarse en un ser que pueda ser útil a la sociedad. Claro, se ha hecho por años, sí pues, pero cuando teníamos un mundo bastante más, ¿cómo decirlo?, estático, predecible, hoy día, debería de reflejar inclusive el mobiliario del aula, inclusive los recursos de aula. Yo sí que imagino en el futuro una cátedra en donde presento un caso de estudio, por ejemplo, y les pido que entren a un recurso de inteligencia artificial, que formulen un prompt de manera adecuada para que pueda tener no solamente la inteligencia del estudiante y de los demás que están participando en la discusión, sino la inteligencia de miles o millones de personas que han contribuido a la creación de estas bases de conocimiento y que las puedo bajar en segundos. Y entonces, si armo una discusión con toda esa información y ese conocimiento, ahí sí que hay valor. Pero necesito flexibilidad, movilidad, necesitamos que nosotros los profesores comprendamos cómo estos nuevos recursos son de utilidad en la formación de los estudiantes. Perderle el miedo a la tecnología. Esto es como haber supuesto que el libro acabaría con la academia de Platón y de Sócrates. ¿Por qué? Porque ellos solían discutir y conversar, charlando, platicando, y sí que se generaba ahí el conocimiento. Pero ¿qué pasa cuando se sistematiza con un libro? Potencializa el aprendizaje. Oye, ¿qué pasa cuando surge la Internet? Pues se potencializa todavía más el aprendizaje. ¿Y qué pasa cuando tenemos hoy día la inteligencia artificial? Pues debería de estar en aula y siendo un recurso fundamental en la formación de nuestros estudiantes. Sí, pero con un profesor que es capaz de aplicar diseño inverso, de diseñar la metodología que puede ser de utilidad, y luego de ello incorporar la tecnología para que el estudiante también perciba que hay, una práctica cotidiana, una práctica acorde a lo que para él es su día a día. Eso es el mundo educativo que yo imagino, no en el futuro, en el presente. Entonces, seguramente que le vendría bien a algunos de nosotros acudir a nuestro taller de metodologías activas e inteligencia artificial, que está próximo a desarrollarse, por cierto. Les invito a que lo conozcan con algún nivel de detalle. Ahora bien, si entrara al cómo aplicar el diseño inverso, déjeme partir de mi experiencia profesional.
Yo he participado en experiencias de diseño curricular en por lo menos unos 4 a 5 ocasiones en unas 3 a tal vez 4 a 5 instituciones educativas. Por extraño que le parezca, en alguna de ellas seleccionábamos el libro, ya se imaginará, estoy hablando de Don Libro, hace 20 y 30 años, el libro que mejor reflejaba el avance del conocimiento científico en el momento del diseño del plan de estudios. Y ese libro, Don Libro, era el elemento crítico, la piedra angular de la construcción del plan de estudios. Imagínese nomás. Primero, para conseguir el libro, bueno, buscábamos que fuera el más actualizado. Sí, muy bien, solo que enclavábamos el contenido a lo que el autor de ese libro era capaz de ver. Bueno, y soy más crítico todavía, diría, pero era una traducción, profe. Sí, pues era un libro compuesto, escrito para un contexto diferente al nuestro. Pero eso era el plan de estudios, imagínese nomás. Y había necesidad de seguir ese plan de estudios e implementarlo adecuadamente. Bueno, muy bien. No, las casas editoriales hasta nos brindaban las láminas de PowerPoint. Es decir, masificábamos, no voy a decir la ridiculez, pero lo que pudo haber sido absolutamente inapropiado. Así entonces el estudiante presentaba sus exámenes y seguramente era muy bueno. Memorizaba y repetía y era bueno. Solo que, me regreso al punto, se gradúa, solicita empleo y resulta que, dada la transición, le dicen, oye, mira, te vamos a presentar esta situación de la vida real, es un caso como los que típicamente vas a enfrentar acá. Los últimos 3 candidatos van a ser evaluados en función de las propuestas que realicen. No, bueno, espéreme. Yo sí tengo el conocimiento, pero no sabría convertirlo en soluciones, porque nunca lo hice en la universidad. Llevé el mejor libro. Vale, primera forma del diseño curricular basado en la información existente. Eso tiene que transformarse para aplicar diseño inverso. Usted tiene que pensar qué competencias son las que tiene que desarrollar este joven y tener en el momento que se gradúe. Entendida la competencia como esas 3 dimensiones. La primera, tener el conocimiento. Segundo, saber usarlo. Segunda competencia, segunda dimensión de la competencia. Y tercero, tener la actitud para poder ponerlo en operación. Muy bien, hay que pensar entonces y olvidarse, voy a decirle así un poco ridículo, romper el plan de estudios. A ver, vamos a reconstruir la vida. Vamos a reconstruir y vamos a hacerlo pensando en lo que usted va a necesitar en el 2030, que es cuando se gradúe. Y luego de eso, entonces, selecciono que este conocimiento sí me sirve, pero lo que voy a emplear es para esta práctica. Usted necesita saber destapar las cosas. Y luego de ello necesita tener esa actitud para resolver los problemas de su país, de su región, de la empresa. Eso es lo que necesitamos que los jóvenes egresados de las universidades en el 2030 sean capaces de hacer, de accionar, de vivir. Para ello es que el conocimiento fue diseñado. Para ello es que se creó entonces la universidad. Solo que doña universidad tiene un contexto hoy día bien diferente. Y entonces don profesor también tiene que evolucionar para poder resolver los problemas que enfrentarán los egresados. Para ello es que existe nuestra profesión de académicos. Para ello es que existe la institución en la que trabajamos, la universidad. Así entonces, recogiendo los pedazos que uno hace de las cosas que fueron útiles, hay que reconstruirlas, hay que recomponerlas para que puedan seguir siendo tan útiles como lo fueron, pero también desprendiéndonos de aquello que ya no lo es, que seguramente habrá 2 o 3 cosillas que habrá que revisar y pensar. Eso es aplicar el diseño inverso. Ahora bien, metodologías activas. Sí, señor.
La enseñanza la hemos hecho tradicionalmente, pues bajo el supuesto de que yo que sé, le enseño a usted que no sabe. Y por ello, preste atención y cruce sus bracitos. Escuche, porque lo que le voy a decir ha demostrado que ha sido útil. Bueno, profe, ha demostrado, se explica por el pasado. Solo que yo me voy a graduar en unos años. ¿Será de utilidad en el futuro? No lo sé. Bueno, entonces dinamice su cátedra. Aplique una metodología activa en donde el centro del aprendizaje sea el problema que se puede resolver con el conocimiento. Y verá que a veces el conocimiento se nos queda corto. Por ello, entonces, si usted problematiza su clase, podría hacer que el estudiante dinamice su aprendizaje y valore aún algo que le lleva horas de lectura. Ahora bien, ¿cuáles pudieran ser las metodologías activas de utilidad en el futuro? Bueno, yo le diría, ya lo han demostrado. Por ejemplo, la Universidad de Harvard ha utilizado el método del caso los pasados 105 años, y ahí está centrado su prestigio. Solo que, por conocimiento propio le puedo decir, en Harvard desapareció la clase tradicional. Es decir, usted acude solo a analizar problemas de empresas reales. Eventualmente los mismos empresarios están en clase para darnos la retroalimentación. Es decir, el conocimiento se utiliza de nueva cuenta en la búsqueda de soluciones, con el método del caso para proponerlas, discutirlas, y muy en el plano socrático, a través de preguntas, nosotros los profesores hacemos que, al estilo de Fenaretes, la partera, la mayéutica, como se hubiera dicho en griego, hace que mediante su ayuda nazca el bebé. Así la pregunta hace que se llegue al conocimiento. Así entonces el profesor, por extensión, realiza preguntas para activar el raciocinio del estudiante y conecte el conocimiento con el problema en la búsqueda de soluciones. Metodología activa, número 1. Bueno, número 2. Mire, el Project Oriented Learning, fuimos a visitar a la Universidad de Aalborg y nos pareció de lo más extraño de cómo este grupo de profesores activó el aprendizaje con un súper omega problema. Los estudiantes de una generación fueron comisionados a resolver el problema del manejo del agua en los Países Bajos. El problema del agua. Imaginen nomás lo que implica ello. Bueno, tuvieron que aprender física, química, matemáticas, dinámica de fluidos, y más tarde pudieron empezar a diseñar recursos, procesos, mecanismos que pudieran controlar el agua. Y mire, qué interesante esa perspectiva, metodología activa número 2, que permite reconocer cuándo el conocimiento es útil y para qué puede ser útil. Bueno, voy a trabajar solamente una tercera metodología, solo para indicar el grado de involucramiento de los alumnos en el proceso de su desarrollo de competencias. Tercero, los juegos de negocios. El juego de negocios o la simulación supera a las anteriores porque le permite al estudiante poner en práctica lo que los norteamericanos hubieran dicho, el what if. Es decir, ¿qué sucede si? Bueno, con el método del caso planteo diferentes alternativas a problemática que enfrente una organización. La simulación permite encontrar el qué sucedería si hubiese elegido esta decisión. Y entonces es un algoritmo que el profesor o el fabricante, el proveedor de la tecnología, permite poner en operación para que el estudiante, una vez accionado eso, encuentre qué hubiese sucedido, qué pudo haber pasado, y entonces seguramente no encontrará que la respuesta dada es insuficiente. Y viene de nueva cuenta, con el apoyo del profesor y la pregunta, un nuevo aprendizaje,
¿Qué pasó? ¿Qué salió mal? Y entonces, mediante preguntas, el profesor hacia el estudiante le hará reflexionar acerca de qué podría mejorar. Y de nueva cuenta es activar el conocimiento en la búsqueda de soluciones. Tercera metodología activa. Seguramente esto nada tiene que ver con las 64 diapositivas que el profesor utiliza en el curso, perdonen, voy a ironizar, de Mate 1 o de Administración 2, o los cursos que de alguna manera, de manera tradicional, valga la redundancia, se han venido impartiendo. Esto pone en graves riesgos la existencia de las universidades, la valoración que un estudiante hace sobre lo que aprende en el proceso. No quiere decir que no sea de utilidad escuchar a una persona sabia. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que es indispensable activar ese conocimiento en la búsqueda de soluciones y activarlo de tal manera que coincida con la forma en la que los jóvenes hoy en día incorporan a su vida la información. A ver, la información hoy día es un commodity, no es un recurso que posea el profesor o la universidad. Lo que posee el profesor y la universidad son esos conocimientos de cómo activar ese proceso reflexivo, ese aprendizaje para la creación, ese aprendizaje para la solución de problemas. Eso es lo que enseñamos o lo que podríamos enseñar en las universidades. No solo el conocimiento, sino el proceso de cómo utilizarlo y para qué utilizarlo. Esa creo que es la labor de la universidad en el futuro. Pues les invitamos a que sigan nuestros contenidos. Estas charlas sobre reflexión acerca del quehacer universitario hoy tienen su arranque, pero los esperamos con sus comentarios y también quisiéramos recibirles para arrancar un debate constructivo que nos permita mejorar, perfeccionar la tarea docente. Muchas gracias, nos vemos en otra.